Buen día a todos. El tema que vamos a desarrollar este día es psicopatología de la conciencia. La conciencia la evaluamos en nuestro examen mental como parte del sensorio. El objetivo general de esta clase es que conozcamos y comprendamos los aspectos fundamentales de la conciencia, cuáles son los niveles y las alteraciones. Esto nos sirve grandemente para reconocer cuál es la relación con los diferentes cuadros, ¿verdad?, en medicina, tanto clínicos en psiquiatría y también en neurología. Nuestros objetivos específicos de esta clase es que definir el concepto de conciencia, cuáles son los diferentes niveles de conciencia y reconocer las principales alteraciones en la conciencia, acompañado de las causas frecuentes de alteraciones de conciencia. Pues vamos a hablar en general acerca de qué es la conciencia. Pues vamos a hacer unos conceptos un tanto filosóficos y luego nos vamos a ir a la parte biológica de la conciencia para que podamos entender ambos aspectos que igualmente son importantes. La definición general de conciencia es que es un estado de vigilia y conocimiento que permite al individuo percibirse a sí mismo y al entorno de forma integrada. Este va a implicar dos componentes. ¿Cuál es el nivel de conciencia? Es decir, qué tan vigilantes estamos, que es nuestro grado de activación del sistema nervioso o el grado de excitación del sistema nervioso. Vamos a ver eso más adelante. ¿Y cuál es el contenido de nuestra conciencia? Es decir, las experiencias que estamos viviendo en ese momento, que incluye pensamiento, percepción, memoria y nuestra identidad como persona. Antes de que pasemos a hablar de la conciencia desde un punto de vista biológico, hablaremos un poquitito acerca de la parte psicológica y filosófica, porque es un término que también se puede utilizar en la parte de psicoterapia y que es importante que también conozcamos cuál es la diferencia, ¿verdad? Según el punto de vista del cual estamos hablando de la conciencia. Desde un punto de vista psicológico y filosófico, la conciencia se divide en tres partes: la conciencia fenoménica, la reflexiva y la moral. Y la conciencia fenoménica iría más relacionado con cuál es la vivencia subjetiva de estar en el mundo. Es decir, yo sé que estoy despierto, que estoy vivo y que estoy aquí, estoy presente. Esa es como la parte fenomenológica. Luego viene la parte reflexiva. De la conciencia decimos que es esa capacidad de reconocerse a uno mismo y que también nos permite reflexionar sobre la propia experiencia o la autoconciencia. La conciencia reflexiva es aquella cuando nosotros decimos yo estoy consciente que no estudié para el parcial o yo estoy consciente que he tratado bien a esta persona y aún así se porta mal conmigo. Es esa capacidad de autorreconocimiento. Y por último, la conciencia moral, que es esta capacidad de diferenciar el bien y el mal. Ahora, esta parte es más utilizada como desde un punto de vista ético, porque cuando más adelante veamos el juicio y razonamiento, ahí es donde nosotros podemos identificar eh, si el paciente puede hacer esta diferencia entre el bien y el mal. La conciencia moral sí nos permite estar, tal cual dice, conscientes de nuestro entorno. Yo soy consciente que no debo hacer esto, yo soy consciente que debo reciclar, que debo seguir la normativa, ¿verdad? Porque eso es lo que nos permite diferenciar entre lo adecuado e inadecuado, pero desde un punto de vista ético y moral. Entonces, solo para que tengamos ahí estos términos desde un punto de vista psicológico y filosófico de conciencia, que estamos hablando de otros términos diferentes. Ahora, según esto, la facultad que nos permite tener un sentido de identidad y de estar presentes en el mundo, así es como se define la conciencia, porque a través de esta somos capaces de reflexionar, tomar decisiones y ser responsables de nuestras acciones. Podríamos decir que más o menos es como nuestra voz interna y también nos permite conectar con los demás y tener empatía. Estos autores, Blackmore y Shannon, ofrecían una definición práctica, ¿verdad?, de cómo se define la conciencia. Y la conciencia es la total de la experiencia de una persona humana. Esta consiste en pensar, sentir, percibir, recordar, fantasear, soñar, etcétera, y está representada internamente y sobre la que podemos comunicarnos.
Ya vamos a ver más adelante cuando hablamos de los sustratos anatómicos de la conciencia, como el pensamiento, la sensopercepción, la memoria, todas las funciones ejecutivas, todo este montón de funciones cognitivas de nuestro cerebro tienen que estar activas para generar la conciencia. La conciencia es en un nivel superior. La autoconciencia incluye nuestra autoestima, el concepto de distinción de uno mismo respecto al resto de la sociedad y ya de una forma más introspectiva sobre los propios pensamientos. Estos son los aspectos de la conciencia. Ahora, ya que nos pasamos desde ese punto de vista psicológico, veamos desde un punto de vista anatómico, cuál es la neurobiología de la conciencia y qué es cómo nosotros vamos a describir la conciencia en un paciente. La conciencia pues es un proceso activo. Este tiene un montón de componentes, ¿verdad? Pero el principal es el sistema reticular activador ascendente. Pues este sistema posee múltiples componentes anatómicos y también neuroquímicos. Está localizado en el tegmento rostral del tronco encefálico, en el tálamo y en la corteza cerebral. Entonces podríamos decir que lleva una estructura cortical y estructuras subcorticales. Este sistema reticular activador ascendente es el responsable de nuestro estado de alerta, ¿verdad? Y el estado de alerta es la máxima conciencia que existe. Cuando hay alteraciones de cualquiera de estas estructuras, cuando el sistema reticular activador ascendente no está íntegro, es donde se dan trastornos a nivel de la conciencia, por ejemplo, el estupor o el coma que vamos a ver más adelante. Vamos a hablar un poquito acerca de William James. Saben, este es un médico que se decantó más por la parte de psicología y es a quien se denomina como el padre de la psicología en América. Él define la conciencia como la percepción de uno mismo o de la propia experiencia cognitiva y también del entorno. Esta definición suena como bien simple, pero la verdad, cuando decimos la percepción de uno mismo y de nuestro entorno, esconde una cantidad de funciones cerebrales complejas que involucran un montón de cualidades y componentes que, aunque son discretos, es decir, pequeños, están interrelacionados unos con el otro. Entonces, el descubrimiento inicial de las áreas específicas del cerebro apareció primero con estos señores, Monuzzi y Magoon. Estos investigadores proponían la existencia de un sistema de activador reticular ascendente que estaba en el tegmento superior del tronco encefálico y que también estaba en el tálamo central y que es la que promueve la activación cortical generalizada, es decir, que nuestro corteza cerebral esté funcionando, nos mantenga en vigilia y nos mantenga consciente. Luego se ha seguido estudiando y se vemos que este sistema de activación reticular ascendente no es un sistema único o de una sola vía, sino que es una colección de diferentes áreas subcorticales y que también incluye nuestro tronco encefálico y que tienen roles específicos para la excitación y también para la conciencia. Ahora, estas áreas también activan el tálamo central y también el prosencéfalo, ¿verdad? A partir de diferentes neuronas y de las proyecciones glutamatérgicas y las colinérgicas. También vemos que aquí favorecen el despertar, ¿verdad? El prosencéfalo también al activar la corteza son los que permanecen cuando estamos activos en vigilia y también incluso durante nuestro sueño REM. Existen otros también, otros sistemas moduladores que son como otras áreas cerebrales que también participan en la excitación, pero que también podemos decir que desempeñan un papel más modulador. Aquí se incluyen lo del tronco encefálico que utiliza noradrenalina, dopamina, serotonina y otros neurotransmisores y que actúan sobre todo nuestro cuerpo todo el cerebro, perdón. También vemos que existen otra parte, como por ejemplo el hipotálamo, ¿verdad? Que es lo que nos ayuda también en la transición de sueño-vigilia. Y cuando hablamos de la redundancia funcional, con eso lo que nosotros queremos decir es que la lesión que de una región rara vez va a producir una pérdida de conciencia permanente. ¿Por qué?
porque ya hablamos de este montón de estructuras anatómicas que son las que hacen que los pacientes y todos, pues en general los seres humanos nos mantengamos alerta y que nos mantengamos en vigilia. Por ende, tendrían que haber varias lesiones o lesiones difusas en nuestro cerebro para que nosotros perdiéramos el estado de conciencia o de alerta. Aquí hay un esquema donde se ven la parte de las corteza sensorial primaria que está en la parte dorsal de nuestro cerebro. Y vemos también aquí, en esta otra área, vemos que del sistema reticular ascendente también está relacionado el tálamo, está relacionado también el hipocampo e incluso la amígdala, que es aquella que nos mantiene como en alerta. Vemos aquí la conciencia y vemos aquí alrededor de este circulito de la conciencia todos aquellos procesos cerebrales que hacen que nos estemos conscientes. Por ejemplo, las funciones ejecutivas, que son las que están relacionadas con toda nuestra parte anterior del cerebro, es decir, los lóbulos frontales son los que nos permiten que nosotros podamos hacer planes, ¿verdad? O resolver problemas. También la conciencia lleva implicada la atención, el estado de alerta, de estar despierto. También lleva la sensación o percepción, la memoria explícita y la motivación, ¿verdad? Totalmente. Vemos que aquí hay cómo están interrelacionados los diferentes procesos cognitivos para que todos estemos alertas. Ahora, la conciencia y los estados de excitación también interactúan, porque sin excitación, es decir, que si nuestro cerebro no está excitado, no está despierto, no va a estar consciente. Y en estados de alta excitación, la conciencia se puede centrar en una modalidad, ¿verdad? Es decir, que podemos estar atentos a una única cosa. Por ejemplo, si la excitación está muy alta, digamos que tenemos miedo, que tenemos hambre o que estamos en estado de alarma, vamos a tener atención selectiva. Como cuando, por ejemplo, nos asaltan, ¿verdad? Tenemos un estado de excitación muy alta, entonces decimos posteriormente, yo ni siquiera me acuerdo cómo fue, ni siquiera me acuerdo cuando le di la cartera, ni siquiera me acuerdo cuando yo salí corriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había una atención selectiva, es decir, solo estaba yo poniendo atención en un único proceso cognitivo, pero porque mi cerebro estaba con un estado de excitación demasiado alta, ¿verdad? Aquí tenemos también los diferentes estímulos que podemos ver, lo que sucede en nuestro cerebro y que tiene relación con la atención. Vemos que están los núcleos motores y los núcleos sensoriales del tálamo. Vemos que aquí arriba está la corteza prefrontal y están las otras áreas de nuestra corteza. Vemos que cada una de estas flechas son aquellas vías o neuronas excitatorias y vemos que para que estemos conscientes, ¿verdad? Para que estemos alertas también, hay un montón, ¿verdad? De direcciones. Nuestros núcleos del tálamo mandan señales a la corteza prefrontal y ellas a su vez regresan también a los núcleos del tálamo y a otras áreas de nuestro córtex cerebral. Entonces, y aquí vemos la diferencia también cuando hay señales inhibitorias, por ejemplo, cuando ocupamos algún medicamento como el solpidem, vemos que hay una inhibición hacia los núcleos motores. Eso es más o menos un esquema para que nosotros comprendamos que los estímulos no se van a procesar como reflejos, sino que todo estímulo que llegue a nuestro cerebro va a afectar a su vez otras áreas y así de forma multidireccional. Vemos que la atención realmente es sumamente compleja. Ahora, en resumen, pues los estudios realizados hasta la fecha implican que también nuestro estado de conciencia incluye la volición, es decir, nuestra voluntad, el procesamiento de la información sensorial y un nivel generalizado de activación. Así que cuando hay una lesión cerebral, esta puede producir trastorno de la conciencia a causa de lesiones en cualquiera de todos estos niveles que hemos hablado. Cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de este estado de vigilia y del conocimiento de uno mismo y del entorno. Los componentes de la conciencia serían la vigilancia o nuestro estado o el grado de activación y el contenido de la conciencia, que son las experiencias, pensamientos y percepciones. Lo vamos a ver más adelante.
Ahora que ya conocimos de dónde viene la conciencia, vemos que es una cantidad de redes neuronales y de sustancias bioquímicas y un montón de procesos que suceden en nuestro cerebro solo para estar despiertos. Y parece tan simple, parece tan fácil el estar despierto, pero dentro de nuestro cerebro está pasando una explosión de neurotransmisores, ¿verdad? Y un montón de estructuras cerebrales implicadas para que podamos estar, por ejemplo, ahorita atentos escuchando la clase. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar a un paciente, vamos a evaluarlo en el examen mental, que es la es una fotografía, ¿verdad? Es una fotografía en tiempo real que nosotros le tomamos al paciente. No es lo que el paciente nos cuenta ni cómo se ha sentido, sino que cómo nosotros lo vemos. Entonces, en la parte del sensorio, aquí vamos a describir cómo está el paciente con respecto a la interrelación de su medio, si este paciente no ha colaborado, si este paciente estaba alerta, si se estaba quedando dormido, si no respondió para nada. Todo eso es sumamente importante para saber cómo están los procesos cognitivos y los procesos de funcionamiento cerebral de este paciente. Cuando usualmente hay alteraciones en el estado de alerta, no debemos pensar únicamente en un cuadro psiquiátrico. Debemos descartar primero cualquier afectación médica, neurológica o uso de sustancias. Entonces, ¿cómo vamos a describir cuál es el estado de conciencia de un paciente? Pues primero lo vamos a determinar cuantitativamente y luego cualitativamente. Desde el punto de vista cuantitativo, los trastornos cuantitativos de la conciencia quiere decir cuál es el nivel o grado de conciencia que el paciente tiene. Estamos desde el grado más alto, que es el estado de alerta o el estado de vigilia total. Luego pasamos al siguiente grado en profundidad, sería la somnolencia, luego la obnubilación, luego el estupor hasta llegar al coma. Vamos a ir viendo cada uno de esos y más o menos explicando en qué patologías los podríamos encontrar. Primero, la vigilia, ¿verdad? Ya hablamos de que este componente depende del sistema de activación reticular ascendente, ¿verdad? Implica el tegmento superior del tronco encefálico, el tálamo y los núcleos intralaminares y se extiende por todita la corteza cerebral. O sea, todo nuestro cerebro tiene que estar intercomunicado y mandándose un montón de señales para que estemos en vigilia, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a poner o lo vamos a describir como paciente en vigilia o paciente alerta. Aquí no se nos olvida, ¿verdad? Vigilia desde un punto de vista religioso significa que me quedo toda la noche despierto, ¿verdad? Estoy alerta haciendo mi actividad religiosa, o también los vigilantes, por eso se llama así. El vigilante es aquel que se queda despierto toda la noche y está pendiente y activo. Entonces, eso es como, ese es el nivel mayor, el nivel superior de conciencia, el estado de conciencia, el estado de vigilia, el estado de alerta es el que nos permite nosotros estar conscientes de nosotros mismos y de nuestro entorno. Ahora, sí, bajamos una gradita. Después de la vigilia, seguiríamos a la somnolencia. Podemos describir paciente somnoliento. Eso quiere decir que probablemente este paciente estaba bajo el uso de algunas sustancias, había tomado alguna benzodiazepina, ¿verdad? Y se nos hace un poquito más difícil evaluarlo que un paciente que está completamente alerta. La definición de somnolencia es la tendencia excesiva al sueño y que hay dificultad para mantener la vigilia. Es decir, que el paciente puede despertarse con estímulos, pero tiende a dormirse nuevamente. Tenemos un paciente que probablemente tuvo una intoxicación con benzodiazepinas y nosotros le hablamos, niña María despierta. Esta señora pues nos contesta, abre los ojos, nos dice hola, buenas tardes, pero se vuelve a quedar dormido. Entonces, un paciente somnoliento. El ejemplo también podría ser la privación de sueño. Cuando hemos tenido turno, cuando nos hemos quedado hasta súper tarde estudiando para un parcial, el día siguiente vamos a estar sumamente somnolientos y si el día siguiente tenemos clase, es bien probable que no pongamos atención en la clase porque estamos con somnolencia, ¿verdad? Estamos casi que sedados. Pero si un docente nos llama la atención y nos dicen, pues levántese de su asiento, aún con somnolencia voy a tener la capacidad de hacerlo, ¿sí? No estoy en vigilia, no estoy completamente alerta, pero la somnolencia puede
se puede pasar, es decir, el paciente o la persona con somnolencia es sensible a los estímulos, se le puede hablar, se le habla un poco fuerte o se toca eh, escasamente y el paciente pues se despierta, ¿verdad? Eso sería alguien somnoliento. Luego, si vamos bajando, llegamos a la parte de obnubilación. La obnubilación sería como alguien que está aletargado, ¿verdad? No es solo que tenga exceso de sueño, como el somnoliento, sino que aquí también hay procesos psíquicos que están lentos y están disminuidos. El paciente puede hacer que se despierte si yo lo sacudo, pero la atención y la comprensión está disminuida y estos pacientes son los que yo le hablo, don fulanito, lo muevo, se despierta, pero me contesta otra cosa que nada de que ver, ¿verdad? Es incoherente a veces y es irrelevante lo que el paciente me está contestando. Entonces también estos pacientes usualmente están desorientados y el tiempo pregunta-respuesta es mayor a lo usual. A veces no les interesa, despiertan, abren los ojos, me contestan algo y dicen, no, déjeme, ¿verdad? Entonces hay pérdida de interés también con el medio. ¿Dónde podríamos ver esto? Ya en un paciente pues, que tenga una patología, por ejemplo, una hipoglicemia, ¿verdad? Entonces son estos pacientes que yo sacudo un poquito para que me contesten, pero vemos también que el lenguaje y el pensamiento pues nos termina contestando algo que no es, ¿verdad? Y un pensamiento todavía mucho más lento. Luego nos vamos al estupor. El estupor es un grado más profundo de alteración. Aquí el paciente no reacciona a estímulos habituales, o sea, es decir, que si yo le llamo por su nombre al paciente, no me contesta, yo vengo y le doy palmaditas, no me contesta, ¿verdad? Pero me contesta solo si yo le provoco estímulos dolorosos o estímulos intensos, como por ejemplo, tocamos con nuestros nudillos el esternón del paciente o en algunos pacientes para saber si reacciona, se pellizca un poco, se pellizca un poco en la tetilla para ver si el paciente eh, genera alguna reacción. Este paciente con estupor sí va a mantener las funciones vegetativas básicas, o sea, él va a poder respirar, ¿verdad? Él no necesita ningún dispositivo de respiración, la circulación, sus signos vitales usualmente están bien, pero el paciente no va a reaccionar a los estímulos habituales, como por ejemplo cuando un paciente está encefalópata, ¿verdad? Una intoxicación de su cerebro por alguna o condición metabólica o uso de sustancias y también cuando el paciente tiene una intoxicación severa. Ahora llegamos a la fase más profunda de los estados de conciencia, ¿verdad? Aquí estamos ya en la parte del coma. El coma es la supresión total de la conciencia y hay una ausencia de reactividad, incluso aunque hayan estímulos dolorosos según la profundidad del coma. Puede clasificarse en un coma superficial, es decir, que hay una leve reacción mínima, por ejemplo, cuando los pacientes los están intubando, que están medio peleando ahí con el tubo, una reacción mínima, y hay otros que ya tienen un coma profundo, que es una ausencia total de respuesta. El coma se puede evaluar por medio de una escala que se llama la escala de Glasgow. Por ejemplo, esta está más que todo diseñada para pacientes con traumatismo. Entonces son los 15 puntos y según eso, pues nosotros vamos valorando cuál es la escala. Mientras mayor es, el paciente está en mayor grado de conciencia y cuantos menos puntajes tenga, significa que el paciente está comatoso. Los ejemplos son un traumatismo craneoencefálico grave, una intoxicación o un accidente cerebrovascular extenso. Ahora, para que haya lesiones que causen un estado de alteración de la conciencia, usualmente es porque son lesiones en varias zonas. Ya hablamos anteriormente de la cantidad de estructuras cerebrales que tienen que estar relacionadas o que tienen que estar participando para que estemos conscientes. Entonces, una sola lesión en un área del cerebro no va a ser suficiente para que haya un estado de conciencia, una alteración del estado de conciencia, sino que generalmente son lesiones difusas como las encefalopatías hipóxicas isquémicas o cuando hay una lesión sumamente importante, por ejemplo, en el diencéfalo, como un tumor hipotalámico, ¿verdad? O una lesión talámica bilateral, cuando es una lesión, una sola lesión, pero que
implica o que está comprometida una área suficientemente grande de una estructura cerebral, ahí sí puede causar las alteraciones del estado de conciencia. En las encefalopatías, quizás es como de lo que más vemos, observamos una rápida alteración de las funciones cognitivas funcionales, ¿verdad? Porque afecta a varias estructuras del cerebro, como el estado confusional agudo, la falla cerebral, que ya la vamos a ver más adelante, y que usualmente suele ser agudo o hiperagudo porque se instaura en una cantidad de tiempo bastante corta. Aquí les muestro entonces los niveles de conciencia que existen, ¿verdad? Ya apartando la vigilia o apartando la alerta, que es como todos los seres humanos deberíamos estar, aquí ya desde un punto de vista patológico, los trastornos de la conciencia, ¿verdad? De forma cuantitativa serían somnolencia, obnubilación, sopor o estupor, llamado también, y el coma. Después de nuestra etapa de vigilia o de alerta, seguiría entonces cuando el nivel de alerta está disminuido, pero ligeramente, en un paciente somnoliento. Se despierta fácilmente con estímulos leves, puede tener un poco de sueño y lo podemos ver en un paciente que ha tomado medicamento de más o en alguien que no necesariamente sea paciente, pero que está con fatiga o con privación de sueño. Un paciente obnubilado tiene un nivel de alerta moderadamente disminuido, necesita estímulos más intensos y repetidos, es decir, tocamos a este paciente constantemente, don fulanito no se duerma, don fulanito no se duerma, para que el paciente pueda contestarnos. La atención es fluctuante, pero recordamos que aquí no es solo que tenga sueño, sino que su pensamiento y todos sus procesos mentales están más enlentecidos y usualmente pueden tener un pensamiento desorganizado. Es el paciente que nos va a contestar algo que nada que ver con lo que le preguntamos. Lo vemos en alteraciones metabólicas, pacientes con hiper o hipoglucemia, con hiponatremia o que tenga alguna infección sistémica. Paciente con estupor o con sopor, su nivel de alerta sí está marcadamente disminuido, requiere un estímulo vigoroso o un estímulo doloroso para que nos conteste. Las respuestas mentales y verbales son muy limitadas y lo podemos ver usualmente en traumatismos craneoencefálicos, en encefalitis o en intoxicaciones. Y el último nivel o el nivel más profundo del nivel de alerta, donde no hay nivel de alerta, es decir, que la alerta está ausente, es el coma. Aquí este paciente no responde ni siquiera a los estímulos dolorosos, hay una inconsciencia total y hay pérdida de reflejos que puede ser variable según la profundidad. En estos pacientes lo vemos con aquellos que tienen daño cerebral difuso, traumatismos severos o estados metabólicos graves. Entonces, desde un punto de vista cuantitativo, nosotros vamos a catalogar al paciente como alerta en vigilia, paciente somnoliento, paciente obnubilado, paciente soporoso o estuporoso o paciente en coma, que es aquel que no nos va a contestar. Ahora, desde un punto de vista cualitativo, existen alteraciones también. Los trastornos cualitativos no afectan solo la cantidad de la vigilia, como los cuantitativos que habíamos visto anteriormente, sino la forma en cual la conciencia se organiza. Recordemos que la conciencia es la percepción de mí mismo, de mi entorno y cómo yo me conllevo con el medio, ¿verdad? Entonces, eh, cuando hay alteraciones en cómo se organiza la conciencia, en la claridad, en el contenido y en la coherencia, decimos entonces que hay una alteración cualitativa. De lo más frecuente que vamos a encontrar en cuanto a los trastornos cualitativos de la conciencia es el estado confusional agudo o el delirio. Aquí vamos a ver que hay una alteración global de la claridad de la conciencia. También vemos que está afectada la orientación, que ese es otro tema, luego vamos a hablar de la orientación, pero recordemos que en la conciencia van implicados un montón de procesos cognitivos. Entonces, un paciente con un estado confusional agudo está afectada la conciencia, está afectada la orientación, está afectada la atención y la memoria. Y este paciente pues puede tener un pensamiento incoherente, una percepción distorsionada, incluso algunos hasta pueden ver alucinaciones. Hay fluctuaciones en el nivel de conciencia, es decir, que el paciente puede ser que en la mañana esté bien alerta, pero luego en la tarde lo vemos somnoliento, cuando llega la noche pues está quizás
obnubilado, puede presentar alucinaciones o un discurso incoherente, ¿verdad? Y luego en la mañana puede estar alerta nuevamente. Entonces, un estado o un sensorio fluctuante nos habla que estamos ante un estado confusional agudo. Lo importante para hacer este diagnóstico es que esto lleva un curso agudo y que es reversible, ¿verdad? Porque usualmente es ocasionado por una entidad médica o por una intoxicación. Decir que un paciente, tal vez adulto mayor, en un aparente buen estado de salud, desde hace 1 o 2 días está con fluctuaciones en su estado de conciencia, se torna somnoliento, con un lenguaje desorganizado y con alteración de la sensopercepción, y luego chequeamos a este paciente y usualmente o tiene una hiponatremia, o tiene hipoglicemia, o tiene una infección de vías urinarias, o hubo un fármaco nuevo en el cual el paciente quizás se tomó de más. Y decimos que también el curso es reversible porque cuando baja la infección o cuando controlamos la hiponatremia o la hiperglicemia de este paciente, el paciente vuelve a la normalidad. El estado confusional agudo es una emergencia médica, ¿verdad? No psiquiátrica. Cuando un paciente que estaba en un aparente buen estado de salud comienza con todas estas alteraciones de la conciencia que estamos hablando de una forma abrupta, pues este paciente tiene que ser evaluado por medicina para chequear cuál es el origen, ¿verdad? O la etiología del estado confusional agudo. Como psiquiatría, pues nuestra intervención va más dirigida cuando los pacientes están muy agitados. Podemos colocar psicofármacos, ¿verdad? Algo que no vaya a empeorar la condición médica del paciente, pero el estado confusional agudo es un proceso médico y es una emergencia. Existen otras alteraciones de la conciencia, como los estados oníricos o oneiroides. Aquí el paciente tiene una vivencia que es semejante al sueño, pero está en vigilia. El paciente está completamente despierto, pero se siente como que está en un sueño, ¿verdad? Es como que estuviera soñando despierto y nos relata escenarios fantásticos en los cuales está viendo y él está participando también. Usualmente esto lo vemos en pacientes con episodios psicóticos, pero más que todo se dan en pacientes con un trastorno orgánico, es decir, con una epilepsia más que todo del lóbulo temporal. Existe también otra alteración cualitativa de la conciencia, son los estados crepusculares. Los estados crepusculares suelen ser trastornos transitorios de la conciencia en los cuales el paciente se siente confundido, está desorientado, tiene comportamientos automáticos, tiene respuestas sensoriales disminuidas, puede aparecer y desaparecer bruscamente y luego el paciente no se acuerda de lo que ha pasado. A veces la reactividad a los estímulos está reducida y el paciente pues puede responder de forma parcial o de forma automatizada, sí o no a todo lo que le pregunte. Usualmente estos estados crepusculares pueden ser o de origen psicógeno o de origen epiléptico. Puede afectar en diferentes grados la conciencia y también en algunos pacientes puede incluir síntomas como las alucinaciones. En algunos pacientes puede durar desde unas pocas horas y a veces días o incluso semanas, pero no es lo usual, ¿verdad? Usualmente entre horas y días y el paciente después no se da cuenta o, perdón, no recuerda qué es lo que le pasó. Entonces, más que todo lo vemos en pacientes con trastornos convulsivos, un estado epiléptico. Y al final también existe otro trastorno que es la disociación, que se puede presentar como una alteración de la integración de la conciencia. El paciente puede sentirse despersonalizado, es decir, que siente que él no es el mismo, o desrealizado, es decir, que siente extraño y que estoy en un lugar que yo ya conozco, pero lo veo diferente, lo veo irreal o lo veo distante. Esto más que todo lo vemos en cuadros psiquiátricos, en trastornos ansiosos, en las crisis disociativas o en el estrés postraumático. Ahora, ¿cuáles son las causas generales de los trastornos de la conciencia? Es importante que nosotros determinemos cuál es el grado de conciencia que el paciente tiene, porque de eso depende poder hacer diagnósticos diferenciales entre cuadros médicos, neurológicos o trastornos psiquiátricos. Entre los cuadros neurológicos que más vemos que producen alteraciones de la conciencia es la epilepsia, el accidente cerebrovascular, traumatismo cráneoencefálico y los tumores.
Existen también trastornos metabólicos que alteran la conciencia. A la cabeza la hipoglicemia, hipoxia, uremia o encefalopatía hepática. También es importante ver si el paciente ha consumido, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, tóxicos o fármacos como el alcohol, benzodiazepinas o psicoestimulante o cualquier otro tipo de drogas. Y cuando ya hemos descartado que no haya ninguna de estas afectaciones médicas, pues entonces ya decimos, este paciente puede tener un delirio, puede tener una psicosis aguda o puede estar en manía. Y eso es lo que genera cambios a nivel de conciencia del paciente. El estado de conciencia es lo que nos permite saber cómo estoy, quién soy, cómo está mi entorno, ¿verdad? Y cuál es la interrelación de mi entorno. Así que sí es bien importante cuando el paciente vemos que hay afectación en su estado de conciencia, estar pensando principalmente que no hay una causa orgánica antes de decir que el paciente es psiquiátrico. Las causas orgánicas o médicas que afectan el estado de conciencia son una emergencia y requieren un tratamiento lo más rápido posible. Y cuando ya hemos descartado todo eso, ya pasaríamos a pensar que el paciente está con una entidad psiquiátrica. Así que cuando evaluamos a nuestros pacientes en el examen mental, es importante dentro del sensorio determinar cuál es el estado de conciencia que tiene, porque de eso nos sirve grandemente para saber cuál es el mejor tratamiento, cuál es el mejor diagnóstico del paciente y cuál va a ser la intervención que nosotros vamos a darle. Les dejo algunas lecturas recomendadas, ¿verdad? Para que podamos entender un poquito más de la conciencia, pero en general el objetivo de esta clase es que conozcamos que la conciencia lleva un montón de procesos cognitivos, un montón de estructuras cerebrales que están implicadas y más que todo que podamos aprendernos los estados cualitativos o los trastornos cuantitativos de la conciencia, ¿verdad? Que sería la parte de la vigilia, la somnolencia, la obnubilación, el estupor y el coma, que son determinantes para hacer una adecuada evaluación de la conciencia de un paciente, ¿verdad? Cualquier cosa, pues me pueden escribir aquí en los comentarios y voy a dejarle algunas lecturas para que ustedes conozcan un poquito más acerca de la neurobiología de la conciencia. Muchísimas gracias por su atención.